Estimados amigos, quiero hablarles sobre el trauma y su diferencia con las heridas de la infancia, porque realmente aquí tenemos una diferenciación entre estos dos temas. Muy importante entender cómo es que se experimenta un trauma y cómo es que se experimenta una herida de la infancia. Veamos alguna definición. Una herida de la infancia es una experiencia traumática, es una experiencia dolorosa, digámoslo así, que el niño no pudo manejar o comprender, que ha marcado su personalidad. La personalidad, esos son los rasgos relativamente estables de la conducta a lo largo del tiempo, que pueden ser modificados, pero que crean un comportamiento ya aprendido. Suele haber en mi práctica personas que me dicen, yo le pegué a mis hijos porque mis padres me pegaban a mí. Entonces ahora me he dado cuenta con esta nueva generación de niños que ellos no aceptan que les peguen y no entienden que esa es una forma de enseñanza. Entonces, esta es una herida de la infancia convertida, naturalizada como un comportamiento normal. Pero esto es muy diferente a un trauma psicológico, porque un trauma psicológico es una respuesta a sucesos que desbordan la capacidad de afrontamiento y que amenazan la integridad de la persona. Entonces, mientras que las heridas de infancia se pueden originar en situaciones cotidianas de carencia afectiva, es decir, por ejemplo, sentirse comparados, sentirse ignorados, los traumas en realidad vienen de eventos intensos, tales como abusos, negligencias graves, violencia o pérdidas repentinas de seres queridos importantes en la vida de los niños. Sin embargo, hay que aclarar una cosa. Nosotros hablamos de las heridas de infancia como una cosa anecdótica. No hay una alta estudios científicos sobre las heridas de la infancia como tales, y suelen hablarse de 5 tipos de heridas de la infancia, las cuales son difíciles de diagnosticar para el que las lee, que son abandono, humillación, irrespeto, como violencia. O sea, hay unas que están popularizadas en redes sociales y tú las puedes leer, pero no las puedes como categorizar dentro de ti. Sin embargo, el concepto de trauma sí es un concepto clínico sólido, respaldado por la neurociencia y también por los manuales de diagnóstico clínico. Entonces, ¿cuál sería el impacto entre las heridas de la infancia y cuál sería el impacto respecto a los traumas? En el caso de las heridas de la infancia, influyen en el estilo de apego, la forma de relacionarse uno en la edad adulta. Pero en otro lado, los traumas alteran el neurodesarrollo. Es decir, una persona cuando tiene un trauma tiene un cambio neurológico en su manera de reaccionar, su sistema nervioso se ve afectado, cambia su regulación emocional y esto puede causar trastorno de estrés postraumático, que pues es de otra dimensión muy grave. Entonces, tenemos las heridas de la infancia como una manera de entender cómo se moldeó nuestra personalidad y nuestra conducta, y tenemos algo muy diferente y que requiere un tratamiento clínico muy profundo y profesional, que es el trastorno de estrés postraumático. Una diferencia entre el trauma y la herida de la infancia es que el trauma se percibe o se entiende como una herida abierta, en tanto que es una herida abierta que no ha podido ser procesada. En cambio, una herida de la infancia puede verse como una marca en el carácter. Sin embargo, ya el trauma implica que el sistema nervioso sigue reaccionando como si el peligro continuase presente en nuestra vida. Quiero hablarte de las 5 formas como se puede desarrollar en una persona heridas de la infancia que son de gran impacto en su comportamiento hacia los demás. La primera forma donde se pueden generar heridas en la infancia es a través de la negligencia emocional y falta de un apego seguro. Es decir, que al no tener un adulto que esté pendiente de cuidar y dar esa seguridad emocional, esa cantidad de ausencia va a llevar a la persona a una desregulación emocional y a posibles conductas agresivas en la adultez. Porque este niño aprende que no puede confiar en los otros y desarrolla una hipervigilancia y respuestas defensivas que se manifiestan como ira o como vergüenza o violencia. En segundo lugar, otra de las cosas que más afecta a los niños es el maltrato físico y el abuso sexual.
¿Por qué? Porque genera una herida de humillación, indefensión y desconfianza en la autoridad que aumenta la probabilidad de violencia interpersonal, conductas no respetuosas y hasta uso de sustancias. En tercer lugar, tenemos la humillación y rechazo tempranos. Es decir, hay investigaciones en psicología, como la hecha por Dodge y otros señores en 2017, que muestran que los niños expuestos a burlas, bullying y a desprecio parental desarrollan sesgos cognitivos de interpretación hostil. Es decir, tienden a percibir amenazas donde no hay y a responder con violencia a situaciones que no son realmente violentas. En cuarto lugar, está el abandono o pérdida temprana de las figuras de apego. Entonces, un duelo infantil no resuelto puede generar una gran cantidad de resentimientos y de miedos al abandono en la adultez, que se expresa como gran control y violencia para evitar perder vínculos. Entonces aquí estamos hablando de personas ya con una mayor dependencia emocional, para quienes lo peor, lo más trágico que puede suceder es la pérdida de un vínculo, y ante eso genera mucho control y violencia para evitar perder esta posibilidad de estas relaciones. Por último, tenemos la exposición a la violencia en el hogar. Cuando los niños están expuestos a ver violencia en el hogar, de acuerdo a la teoría del aprendizaje social de Bandura, uno de nuestros grandes psicólogos de la historia, estos niños que presencian esa violencia interiorizan como una forma válida de resolver conflictos a la violencia y crea la noción o la herida de que el amor duele, y entonces se queda reproduciendo un ciclo alrededor de la violencia que viene pasando de generación en generación. Estos son 5 ejemplos de formas como se generan las heridas en la infancia de los queridos amigos. Voy a hablarles acerca del trauma. De acuerdo a una definición de la APA, o sea, la Asociación Americana de Psicología, por sus siglas en inglés, el trauma es una respuesta emocional a un evento terrible, como puede ser un accidente, una violación, un desastre natural. Sin embargo, una persona puede experimentar trauma como respuesta a cualquier evento que encuentre física o emocionalmente amenazante o perjudicial. Una persona traumatizada puede sentir diversas emociones tanto inmediatamente como después del evento, como a largo plazo. Puede sentirse abrumada, indefensa, conmocionada, etc. Y el trauma también puede llevarle al individuo a tener síntomas físicos. Pero es importante decir que el trauma puede tener efectos prolongados en el bienestar de la persona. Si estos síntomas no se desaparecen, como sucede con las heridas de la infancia, que con el tiempo y con afecto se van desapareciendo y mantienen su gravedad, entonces podemos hablar de que este trauma se ha convertido en un trastorno de salud mental llamado trastorno de estrés postraumático. Pero en los temas de trauma hablamos en psicología de 3 tipos de traumas: trauma agudo, trauma crónico y trauma complejo. Trauma agudo es como un solo evento estresante o peligroso que afecta la vida de alguien. El trauma crónico es la exposición repetida y prolongada a eventos altamente estresantes, como pueden ser los casos de abuso infantil, la intimidación o la violencia doméstica. Y el trauma complejo resulta de la exposición a múltiples eventos traumáticos. El trauma secundario, por otro lado, o trauma vicario, es un trauma en que una persona desarrolla síntomas de trauma por contacto con alguien que ha experimentado un evento traumático. Entonces, por eso decimos que los miembros de una familia, los profesionales de la salud mental y otras personas que cuidan a quienes han experimentado eventos traumáticos corren el riesgo de sufrir un trauma indirecto, porque los síntomas a menudo reflejan el nivel de grado del estrés, del trastorno de estrés postraumático. ¿Cuáles son las respuestas emocionales y psicológicas de una persona que ha experimentado un trauma? Están la negación, la ira, el miedo, la tristeza, la vergüenza, la confusión, la ansiedad, la depresión, el entumecimiento de las emociones, el sentimiento de culpa, la desesperación, la irritabilidad, la dificultad para concentrarse. Entonces, estas personas pueden tener arrebatos emocionales y además, como flashback o recordatorios o escenas retrospectivas donde reviven continuamente el evento traumático,
que son muy comunes en el estrés postraumático, así como las pesadillas. Hay algunas respuestas físicas que caracterizan el trauma, son dolor de cabeza, síntomas digestivos, fatiga, aceleración en el ritmo cardíaco, sudoración, sentirse nervioso. Entonces, muchas personas también experimentan, por ejemplo, hiperexcitación, que es la sensación de estar en una alerta constante y que les cueste mucho trabajo dormir. Pueden desarrollar otros síntomas de problemas de salud mental como depresión, ansiedad y problemas de abuso de sustancias. Entonces, este trastorno de estrés postraumático, que si ya tiene un índole serio, es porque los síntomas que se desarrollan persisten o se empeoran durante semanas y meses después de un evento estresante. Esto se vuelve angustiante para una persona funcionar en el día a día y tener una vida normal. Entonces, la persona puede experimentar ansiedad severa, escenas retrospectivas, recuerdos persistentes del evento. Otra cosa puede ser las conductas de evitación, que puede ser intentar evitar pensar en el evento traumático, visitar el lugar donde ocurrió o evitar sus desencadenantes. Este estrés postraumático puede durar años, aunque el tratamiento que se puede prestar ayuda a la persona a controlar sus síntomas y que le ayudan a mejorar. Hay algunos factores de riesgo que influyen para desarrollar trastornos de estrés postraumático. Historia previa de traumas, dolor o lesión física, tener poco apoyo o grupo de apoyo después del trauma, o enfrentar diversos factores estresantes al mismo tiempo, como pueden ser dificultades financieras, ansiedad o depresión previa. Entonces, esto no es nuevo, esto lo hemos visto en las personas que van a la guerra. A las personas a veces les cuesta muchísimo trabajo hablar de eso, pero también es muy común que los niños sean vulnerables a los traumas porque todavía sus cerebros están en desarrollo, entonces muchos de los traumas que nosotros padecemos vienen desde la infancia. Entonces es bueno en un proceso de psicoterapia tratar de reconocer o abordar los momentos en los cuales hemos posiblemente adquirido estos traumas de la infancia. Entonces, como resultado del trauma, puede que la persona tenga bloqueos y que sus sensaciones de miedo e impotencia persistan en la edad adulta, o sea, que continúen bajo esa sensación de trauma que está viviendo. Entonces, no es fácil superar los traumas, pero hay tratamientos de terapia, desde la terapia cognitivo-conductual, desde temas de sensibilización y procesamiento de emociones, de terapias somáticas, y en general el poder hablar de estos temas, el poder tratar de reenfocarlos y de desconectar el momento del trauma con el avance de la vida y también con la ayuda de medicación, porque la medicación sola no lo puede mejorar, pero sí podría contribuir. Otra forma es generando hábitos de autocuidado como el ejercicio, practicar la atención plena o la conciencia plena o mindfulness que llaman ahora, establecer o esforzarnos por buscar la conexión con los demás, porque quienes han vivido traumas normalmente se excluyen de compartir con las demás personas. Entonces, al hablar del trauma y compartir la conexión con los demás, favorece la curación del trauma y tener un estilo de vida equilibrado, durmiendo de 7 a 9 horas, seguir una dieta balanceada, evitar el alcohol y las drogas y aliviar el estrés con actividades, pero siempre con el apoyo familiar, el apoyo de otros. Entonces, si algunos de los síntomas que estamos hablando acá exceden las heridas de la infancia y ya tienen características de trauma, es importante que levantes la mano y busques un profesional, porque este curso no reemplaza un diagnóstico profesional y especializado de personal profesional a cargo. Hola, soy Rubén Reyes, director de Puedo Ser Academy, psicólogo y coach, y quiero hablarte sobre volviendo a casa. Volviendo a casa es una experiencia de volver a nuestra casa emocional, a ese lugar donde se formaron nuestros hábitos, nuestros estilos de pensamiento, nuestra historia. Con este recorrido, lo que quiero es ayudar a las personas que tomen este curso a cambiar patrones de autoestima,
patrones de emociones, patrones de relaciones, y hacer una reflexión sobre cosas que no han ido bien y que se anidan en esas experiencias tempranas, en esa casa emocional donde nosotros nos criamos. Muy pocas veces las personas tenemos la oportunidad de hacer un recorrido hacia atrás guiado por expertos. Podemos leer mucha documentación sobre temas de terapia, sobre temas de estilos de apego, sobre heridas del niño interior, pero esto va a ser a un nivel intelectual. Lo que buscamos hacer en Volviendo a Casa es que tengas la oportunidad de vivir una experiencia emocional, un viaje de transformación y una reflexión profunda donde puedas tomar conciencia y darte cuenta realmente qué es lo que ha estado pasando en tu vida y qué ha sucedido para llegar hasta donde estamos. Desde un punto de vista científico, aquí vamos a mirar qué características tiene el trauma, cuándo hay una diferencia entre una herida y un trauma, qué posibilidades hay de crecer a partir de lo ya vivido. Y desde este momento te digo que hay mucha esperanza porque el ser humano tiene la plasticidad cerebral que nos permite aprender nuevas cosas. Entonces, si otros han podido aprender, tú también puedes aprender nuevas maneras de relacionarte, nuevas maneras de reaccionar y nuevas maneras de vivir la vida.